Bueno, sigamos. Em, Estas teorías freudianas, pues ya se imaginarán si a lo mejor ahorita de repente como que suenan un poquito impactantes, hablar como de esas conductas peculiares que tenemos los seres humanos, pues imagínense en esa época en cuanto surgió, finales del siglo XIX, pues era sumamente escandalosa la teoría. Bien, bueno, entonces la siguiente etapa es el estadio anal, que abarca del 1 a los 3 años de vida. Ya comentábamos, en términos fisiológicos, el cuerpo ya está en condiciones de poder aprender el control de esfínteres y que los niños gradualmente dejen de utilizar pañales de tela o, o desechables, ¿no? Entonces ahora tienen que evacuar en su vacinica, tienen que aprender a avisar y bueno, esto gradualmente nos lleva ya a la vida adulta. Freud dice, en términos teóricos, la energía libidinal se orientará luego hacia los esfínteres. La libido, lo voy a definir aquí en el chat, libido es energía psíquica sexual. O sea, es una energía que viene pues, de la parte interna de nuestra mente. Recuerden, sexual en estos términos de disminuir el displacer y sustituirlo por el placer y la satisfacción. A eso se refiere. Entonces, toda esta energía que nos orienta a buscar actividades placenteras, actividades que nos vayan eliminando el displacer, pues está orientado ahora hacia esta parte del cuerpo que son los esfínteres. Por lo que se eliminarán heces y orina, estando entonces el placer ligado a las funciones excretoras. El niño va tomando conciencia de que también el evacuar pues es una actividad que le puede satisfacer, que es que quita el displacer. Y bueno, eso se va complejizando, ya saben, como comentábamos, en este desarrollo en la vida adulta. Hay personas con muchas peculiaridades en este sentido, como desde cosas muy sencillas, ¿no? Como esta costumbre que tienen algunos de ir al baño mientras están leyendo, mientras están en el celular, que bueno, ya es una mala costumbre, ¿no? Porque hay personas que no se despegan del celular en ningún momento, ni siquiera cuando están en el baño. Y costumbres, ¿no? Como, por ejemplo, gente que no puede evacuar en ningún sitio que no sea su propio sanitario, así se estén muriendo de dolor o se sientan muy mal del estómago, se esperan hasta llegar a casa para poder hacer eso. Bueno, les comparto. Recuerdo yo que cuando iba en la secundaria tenía una compañera que no le gustaba utilizar los baños públicos, le tenía mucha repulsión. Entonces lo que hacía era tomar el mínimo de agua para no ir para no tener ganas de ir a hacer de la pipí, ¿no? Y pues entonces no tomaba casi agua y llegó un punto en donde se deshidrató y pues se puso muy mal. Entonces, justamente, bueno, cada persona va desarrollando peculiaridades a raíz de cómo se estructuró este estadio en estos primeros 3 años de vida y a lo largo del desarrollo. Comentábamos hace un rato, gente que incluso le gusta fumar mientras está en el baño. Son ahí como peculiaridades. Todavía hasta ahí es hasta cierto punto normal esto que estamos diciendo, ¿no? Es parte de cómo es el ser humano, pero obviamente ya después esto da pauta a otro tipo de actividades que ya pueden ser consideradas patológicas porque generan malestar en el entorno, incomodidad en el entorno o son muy transgresores, ¿sí? Que ahorita no vamos a hablar de ese tema para no complejizar más. Por lo pronto nos vamos a enfocar
justamente pues en cómo es que plantea Freud este desarrollo psicosexual en la primera infancia. Bueno, el estadio fálico de los 3 a los 6 años, como comentábamos, debido a que los niños empiezan a tomar conciencia de esta parte del cuerpo, de la diferencia anatómica de los sexos, ahora todas esas sensaciones, este tema de esta relación placer-displacer, satisfacción, ahora se direcciona a los genitales. Entonces la fuente de placer se desplaza a esta parte del cuerpo y es normal todavía que haya niños que de repente como que pues empiezan a tocarse, porque pues es natural, es el cuerpo humano y pues apenas están descubriendo todas esas sensaciones. Obviamente lo correcto y por toda esta parte de las normas sociales, pues lo correcto es explicarles también a los niños que esto no es correcto y también en términos médicos, porque puede ser riesgo de infecciones también, luego traen sus manitas sucias, pero es bien importante que esta etapa los papás lo manejen de la mejor manera, que a los niños no los hagan sentir tampoco como que están haciendo algo súper pecaminoso o algo muy, muy perverso, ¿no? Por así decirlo. O sea, los niños no saben, están apenas aprendiendo las normas sociales, entonces lo correcto es abordar esto con mucha calma, con mucho tacto, decir pues que no está bien, explicar el por qué no está bien, justamente para ir regulando esta situación. Y lo comento porque, bueno, ha sucedido casos de papás que se escandalizan y de repente hacen sentir a los niños muy culpables con su cuerpo, o bueno, tantito peor, hay niños a los que les han dicho, déjese ahí o se lo vamos a cortar, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que genera estas palabras en un niño. Recuerdan, decíamos, los niños son muy crédulos, o sea, ellos en esta etapa todavía se creen todo lo que los adultos les puedan decir. Entonces, un niño sí puede creer que a lo mejor la castración es posible, ¿no? Entonces, de hecho, también Freud habla del complejo de castración que tiene que ver con este tema del miedo pues a esa cuestión, ¿no? Em, Tan así que por eso también se dice que está vinculado al tema de que los niños tengan miedo a que les corten el cabello. O sea, todo lo que tiene que ver con cortar les da un poquito de temor, principalmente los varones. Y bueno, es normal. Bueno, ya hablamos del complejo de Edipo. Fantasías, ay, perdón, recuerden, la palabra fantasía, bueno, creo que no lo señalamos. La palabra fantasía desde psicoanálisis se refiere a lo que imaginamos o lo que pensamos, ¿no? No necesariamente a pensamientos de índole sexual. Bien, entonces, la tensión que esta situación supone para el yo y la progresiva interiorización de las normas y valores sociales van a dar lugar a la formación del superyo, esta conciencia moral que va a tratar de gobernar la mente, la vida psíquica, ¿no? La vida psicológica. Entonces es bien importante cómo los papás aborden este tema en esa etapa de la vida, porque también, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Que hay niños a los cuales no se les regula estos impulsos de la sexualidad, en el tema de las sensaciones placenteras en esa parte de su cuerpo, tan así que luego ha habido casos, ¿no? De jovencitos que hacen estas actividades pues en la escuela, en pleno salón de clases, pero tantito adultos terribles que incluso en el transporte público van haciendo estas cosas, ¿no? Es bien importante que esto se aborde bien desde esta etapa y que todo el tema de regular esa sexualidad pues se pueda ir abordando correctamente. No sé si me di a entender hasta aquí. Sí, Sí, maestra. maestra.
Ok, bien, gracias. Vamos a seguir. Bueno, ya para de 6 a los 11 años, Freud le llama a esta etapa estadio de latencia, periodo de latencia. Entonces vemos cómo los niños de esta etapa podemos decir que ya sus impulsos se controlan mucho más que las de los niños más pequeñitos. De hecho, no por nada luego se dice que los niños pequeñitos no tienen filtro, dicen las cosas como las piensan, hacen las cosas como quieren, y conforme van creciendo y les vamos poniendo límites y les vamos enseñando de normas y reglas sociales, estos impulsos se van controlando. Entonces el superyo se desarrolla, esta conciencia moral se desarrolla y amplía sus contenidos. Poco a poco estos niños van adoptando cada vez más normas y reglas. La noción de moral se va solidificando y bueno, todo esto no solo va a ser limitaciones e imposiciones procedentes de los padres, sino que también se van a extender a prohibiciones o normas aprendidas en la escuela, en otras instituciones y en la relación con sus compañeritos de escuela o con vecinitos o otros niños con los que convivan. Entonces, poco a poco así los niños van aprendiendo de muchas reglas, de muchas normas y se van aplacando, ¿no? O sea, todos esos impulsos se van aplacando. Y aún así, bueno, de repente ya ha entrado casi a la pubertad, por ahí de los 10, 11 años, todavía es normal que a algunos niños les da como esta etapa de hablar de groserías, hablar de cosas muy escatológicas, ¿no? Como hablar de gases, de heces fecales, cosas así. Todavía es normal porque están como en esa parte de controlar esos impulsos. Luego les da por también dibujar órganos sexuales masculinos. Y bueno, lo preocupante es que si esto todavía está presente ya en la etapa de la juventud o adultez temprana, ¿no? Bueno, y después el periodo genital, que ya es propiamente está presente en la adolescencia, ya con los cambios biológicos de la pubertad, los impulsos reaparecen, o sea, otra vez volvemos a batallar un poquito con un montón de cosas. La libido se reactiva, ahora ya toma otro sentido, o sea, la sexualidad ahora adquiere la genitalización, así le llama Freud, es decir, la sexualidad ahora adquiere esta connotación relacionada a la reproducción humana, que ya es propia de la adultez, y ya superadas las fases exclusivamente autoeróticas, se orienta ahora hacia la relación regularmente, no es una norma, pero regularmente heterosexual, que de acuerdo con Freud es característica de los adultos. Entonces ahora ya la sexualidad va a tomar otra connotación. Entonces ahora el ser humano se va relacionando con el otro, principalmente en términos de reproducción humana, pero no necesariamente. O sea, la sexualidad va tomando una vertiente bien interesante, tiene que ver con vínculo afectivo también, cómo nos relacionamos con el otro, y en toda la cuestión de la diversidad, ¿no? O sea, no solamente heterosexual, ya hablamos de la diversidad, de hecho también en la adolescencia se va solidificando, se va estructurando la identidad sexual. Justamente hay jovencitos que están en esa etapa de descubrir su orientación sexual, su identidad. Y ya para llegar a la etapa adulta y poder contar con una personalidad definida, vinculada también a este aspecto. Ok, bueno, antes de entrar a este otro tema, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, comentarios? No, maestra. No, Todo claro, En mi maestra. parte no. creo que no, maestra, ha quedado bastante claro y con los ejemplos más.
Muy bien. Bueno, igual con confianza vayan meditando parte de lo que vimos hoy y ya la siguiente semana vemos si el estar por allá nos favorece también a explicar algunas cosas. Y bueno, por ejemplo, mucho ojo, vamos a explicar esto de las pulsiones, ¿no? Obviamente también está un sentido no tan profundo, pero les encargo mucho, por favor, que si yo les llego a preguntar algo en el examen referente a esto, nunca vayan a poner la palabra pulsos, ¿sí? Híjole, si les pongo taches y ponen por ahí los pulsos, porque ya me ha pasado que luego pregunto y ponen los pulsos y cosas así que yo digo, ¿de dónde sacan estos conceptos? Son pulsiones, ajá. Entonces, solo tengan mucho cuidado con los conceptos que estamos viendo, no se vayan a inventar conceptos ni les cambien el nombre. Bueno, entonces, las pulsiones. Es otra de las propuestas interesantes freudianas. Pulsión, ya habíamos definido un poquito, vamos a retomar, lo voy a anotar aquí en el chat. Bueno, la pulsión es, así la define Freud, como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Bueno, hablamos un poquito de esto hace ya tiempo. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo lo entienden? Esto de lo psíquico y lo somático. Lo somático era como expresión del cuerpo. ¿Sí? Así que era pues esta parte de la mente y la pulsión es esta unión de ambas partes. Uh-huh. Muy bien. Sí, digamos, la pulsión es una entremezcla, es algo que está en el inter de la mente y el cuerpo. Como decíamos, como ya no podemos decir que somos instintuales porque no somos animales, ahora decimos somos pulsionales. Tenemos estas pulsiones que nos orillan a tener ciertos comportamientos y esos comportamientos son una mezcla entre la mente y el cuerpo. Por ejemplo, bueno, lo comento mucho y hago énfasis en esta parte de que ya no somos animales porque ha pasado, por ejemplo, que, no sé, alguien que ha atacado, no sé, por ejemplo en la calle, ¿no? Alguien quiso manosear a una chica y empiezan con esta argumentación, pues es que cómo iba vestida, pues es que yo tengo instintos y me dejé llevar por ellos. No cual, o sea, nada de eso. No hay tal. Ajá, no somos animales, no nos guiamos por instintos. No. Tiene que ver con un asunto de conducta. Como ya de alguna manera tenemos esas conductas. Porque somos esta entremezcla de mente y cuerpo. Entonces, obviamente, si tenemos por ahí problemas, si no podemos controlar estos impulsos, pues entonces debemos de buscar ayuda, ¿no? Tratamiento, porque no podemos andar por la vida, pues, teniendo conductas nocivas para otros. Entonces, eso es. No, ya no somos instintos, o sea, no podemos decir tampoco me tranqué a alguien, lo golpeé porque pues mi instinto, no. Ajá, es pulsión. Y después, bueno, incluso hablamos de esto de la supervivencia que también tiene que ver con lo pulsional. Vanessa, adelante. Iba a preguntar que, por ejemplo, también en estos casos puede ser una cuestión aprendida desde niños.
Lo de no controlar sus impulsos. Sí, es esta idea de que es un instinto y no es un instinto, sino que es una cuestión aprendida que se viene normalizando. Ah, claro, sí, por supuesto, De acuerdo. Gracias. de nada. Sí, por eso decimos, es bien importante la educación y esa formación que tenemos desde que somos bien pequeños. La familia tiene una gran responsabilidad en ello, también la sociedad misma, el entorno, las instituciones, debemos de poner esos límites y debemos también de educar correctamente a los niños, explicarles, bueno, qué conductas no deben ser normalizadas. Bueno, entonces, Freud habla de dos pulsiones, bueno, son dos grandes categorías y de ahí se derivan manifestaciones de la pulsión. Él, obviamente, sus teorías también las fue como sustentando o relacionando con algunos mitos, ¿no? Hizo como esta relación interesante, como por ejemplo el complejo de Edipo. Si ustedes le echan un vistazo a la historia de Edipo Rey, es esa manifestación metafórica de lo que significa vincularse con un progenitor y la consecuencia que eso genera. Entonces también el tema de las pulsiones lo vincula como a esta parte de Eros y Tánatos. La pulsión de vida, él dice, la pulsión de vida tiene que ver con la autoconservación. Está vinculado a esta cuestión de la sexualidad y de Eros. Sí, es esta tendencia a la conservación del individuo. Todos nosotros tenemos esa pulsión de vida que nos lleva a la autoconservación, a tener conductas benéficas para nosotros. Por ejemplo, si decimos, es benéfico para mi supervivencia alimentarme sanamente, hacer ejercicio, tener hábitos saludables, todo eso habla de la conservación. Y también, por ende, la conservación de la especie. También buscamos la supervivencia de la especie humana con el tema de el desarrollo sustentable, el manejo de recursos, el control de la contaminación, etcétera, etcétera. Esa es la pulsión de vida, ¿no? Todo eso que nos orilla a ese tipo de conductas que nos llevan a la autoconservación y a la conservación de la especie. Y bueno, un pequeño ejemplo tomado de la teoría de desarrollo psicosexual infantil, dice Freud, la satisfacción oral del bebé está ligada a la alimentación y sobre ella también se establece la sexualidad oral. O sea, en ese entonces, bueno, hablando de bebés muy pequeñitos, como es una conducta innata, pues esa oralidad, a lo mejor hasta ahí podemos decir que hay un poquito de instinto, porque son conductas innatas, pero conforme crece y va tomando conciencia, ya se convierte en un asunto meramente pulsional. Y ahora hablamos de la sexualidad oral, esto que comentábamos de que a lo mejor después desarrollamos estos hábitos, por ejemplo, de mitigar la angustia, mordiendo algún objeto, o bueno, con el tabaquismo, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, como el ser humano es complejo, poco a poco Freud descubrió que no siempre predomina la pulsión de vida, sino que también está la pulsión de muerte, que son como esas tendencias que nos llevan a veces a la autodestrucción, ¿no? Freud consideró pues que a un lado de las pulsiones de vida había la pulsión de muerte y empezó a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir y presentar conductas inconscientes que lo lleven a tal fin. Está así medio locochón el asunto, pero hemos visto conductas que comprueban dicha teoría. Por ejemplo, de hecho, Freud escribió este texto que se llama ¿Por qué la guerra? Ese intercambio de cartas que hizo con Albert Einstein. Si se acuerdan, creo que lo vimos en Universidad y Sociedad. Ahí justamente Einstein le preguntaba a Freud por qué rayos el ser humano se va a la guerra, sabiendo que lo pueden matar, sabiendo que en el Inter va a matar y va a tener que agredir
a su semejante, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y también pudiéramos decir, bueno, si nuestra principal tendencia es hacia la autoconservación, porque existen personas que, a pesar de que en la cajetilla de cigarros viene la advertencia de riesgo de cáncer, nos ponen ahí una imagen de una rata muerta, cosas así bien feas, ¿por qué de todas formas lo seguimos haciendo? Es la pulsión de muerte. O otras actividades, conductas todavía más evidentes, como lo es la tendencia al suicidio. O sea, hay gente que tiene intentos de suicidio y lo logra, que obviamente también es una conducta muy compleja que no se puede reducir al tema de la pulsión de muerte, o sea, tiene que ver con otras cuestiones, pero sí hay una vertiente de la pulsión de muerte que nos explica pues el por qué una persona se atrevería a atentar contra su propia vida, si se supone que somos seres racionales y conscientes. Ay, perdón que ya estoy hablando como Lolita Ayala. Ya me entré aquí como la ronquera. Disculpen. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, comentarios? No, todo bien. No, creo Sí, que no, maestra, maestra. todo claro. Ok. Bueno. De hecho, ahorita que perdón, mencionaba, sobre lo de de los humanos que tenemos como que cierta pulsión de muerte, por ejemplo, se podría ver reflejado en las guerras mundiales. Sí, sí, O sea, que al totalmente. final de cuentas también, o sea, uno lo hace, o sea, como por decir, ¿cómo decirlo? O sea, como por un bien común, ¿no? De que las cosas estén, pues estables en general. Pero yo había leído acerca de algo que llamaban como que los periodos de estabilidad. O sea, como que los periodos de estabilidad que de plano, o sea, la gente no estaba, pues, ¿cómo decirlo? Como que de cierta manera contenta o no le gustaban estos periodos de estabilidad y después de estos periodos de estabilidad era cuando se venía como una guerra muy grande. O sea, por decirlo así de cierta manera, que la gente también se aburre de estar bien. Ok. No recuerdo dónde lo había leído. Sí, es una hipótesis interesante. No sé si decirlo así como que se aburren de estar bien, o más bien que también el tema de la violencia, la agresividad, cómo lo transformamos. Ajá. De hecho, Freud dice, la solución a las guerras es apostarle al desarrollo de la cultura y las artes, porque eso nos permite transformar los impulsos hostiles y autodestructivos, los podemos transformar en cosas diferentes. Pero bueno, ya saben, en la sociedad pues muchas veces no se impulsa el desarrollo de esto. Sí, de hecho lo que menciona, no recuerdo si era un artículo o un pasaje de un libro, pero mencionaba eso, o sea que realmente las sociedades más violentas o en las que más se concentra la violencia es en las que no se desarrolla el arte. Ok, sí, así es. Sí, justamente como este tema de ser sujetos civilizados y comportarnos de acuerdo a normativas, también tiene que ver con el tema de cómo manejamos los impulsos y qué tantas herramientas la sociedad y las familias nos proporcionan para poder hacerlo. Ok, bien, si quieren también la próxima semana retomamos un poquito este tema, porque por ejemplo algunos deportes también fomentan como poder controlar ciertos impulsos, nos permiten como tener un desarrollo distinto. ¿Qué otra cosa? Bueno, y aparte también si quieren tocamos este tema de cómo hay ciertos conflictos bélicos en donde
hay toda una argumentación, como toda una justificación de por qué estaría bien ir a la guerra, ¿no? O sea, llama mucho la Sí. atención. ¿Cómo De es hecho, como comentario personal, maestra, yo también estuve yendo al psicólogo un tiempo, que fue cuando estaba como en el transcurso de la secundaria a la preparatoria, y estuve Ujú. teniendo problemas como de ira y cosas así. Ok. Y la misma psicóloga me canalizó a hacer deportes de contacto para pues Ujú. evitar también esa parte de que me llevara a traer más conflictos. O sea, estuvo bien de cierta manera porque pues también, por ejemplo, yo desde mi perspectiva me ayudó a como contenerme en muchas cosas. Ujú. Ok, muy bien, David, muchas gracias por el ejemplo. Sí, y es importante que también tengamos como esta atención de nuestra salud en términos integrales. Y el deporte es bien importante también, o incluso practicar algún, bueno, aprender a tocar algún instrumento musical o alguna otra actividad, siempre es benéfico para nuestro desarrollo. Y ahorita que bueno, que comentas lo del tema de deportes de contacto, también si se fijan, casualmente, las personas que se dedican a practicar deportes de contacto casi siempre son las más pacíficas, porque pues justo va por ahí. Obviamente no como Alfredo Adame, ¿verdad? Ese señor es un payaso, pero bueno, Dice un meme personas... que ya, Sí. dice un meme que la Profeco canceló que canceló la escuela que le dio su cinturón negro. Ah, ok, pues sí. Maestra, más que nada esto de los deportes tendría que ver también porque son parte de una formación integral, ¿no? O sea, tiene Ujú. reglas, tiene estándares. Bueno, yo también practiqué un arte marcial, se llamaba Lima Lama, Ujú. y pues, o sea, también tiene muchas reglas, o sea, te enseñan que es un arte marcial, pero es de defensa personal, o sea, nunca, o sea, usar las artes marciales como para atacar, sino para defenderte en dado caso que se necesite y en dado caso de, o sea, son muchas reglas y te enseñan como a valorar y a entender que no se utiliza la fuerza o el conocimiento para atacar, sino para defenderte y en dado caso establecer un orden. Ujú. Así es, sí, las artes marciales u otros deportes fomentan también las reglas, la disciplina y valores. Entonces sí, para el desarrollo humano es muy benéfico practicar pues todo esto. Sí, muy bien. Bueno, de hecho también vamos viendo cómo hay sociedades también que están, bueno, en estos indicadores de salud, justo aquellos que promueven mucho el desarrollo integral de los seres humanos, de sus ciudadanos, pues casualmente también tienen más éxito que aquellos que no le apuestan al desarrollo de las artes y la formación integral. Ok, bueno, pues ya estamos sobre tiempo, ya son las 5. Pues vamos a concluir por ahora. Igual si quieren retomamos un poquito este tema la siguiente clase. Igual si se quedaron con dudas, pues anótenlas por ahí para revisarlas. Para la siguiente semana les voy a dejar una pequeña actividad. Es en campus virtual. Más seguro la encuentran habilitada a partir de mañana. Es un pequeño video de 10 minutos y hay que hacer un mapa conceptual del video. De acuerdo, maestra. De acuerdo, De maestra. acuerdo. Está bien. Maestro, ¿Sí? tengo una pequeña duda sobre las tareas se pueden hacer también a mano y escaneadas. Por ejemplo, el mapa conceptual se puede hacer a mano y escaneado, o necesariamente es computadora. Okay. No, sí puede ser también a mano y escaneado, nada más por favor cuiden mucho que sea legible, que tenga bonita presentación, porque si luego entregan algunos con jeroglíficos que luego ni puedo leer, entonces solo les encargo eso. Sí, maestra, de acuerdo. ¿A qué va? Bueno, pues nos vemos la próxima semana, ya en el campus aeropuerto. Bueno, dependiendo de cómo definamos esto, el domingo a más tardar les aviso bien, pero sí nos veríamos a las 2. Eso sí es un hecho. De De acuerdo, acuerdo, maestra. maestra, Muchas gracias, buen día. gracias. Gracias.
Muchas gracias, maestra. Hasta luego. A ustedes, hasta Cuidado. luego.